El apartado D nos dice: describe el grupo de Galois y encuentra a qué grupo de la lista es isomorfo. Bueno, vamos a hacer este apartado paso por paso. En primer lugar, en el apartado A se nos ha pedido ver que la extensión L sobre Q es una extensión de Galois. Bueno, pues gracias a esta observación, dado que además tiene grado 8, eso va a implicar que el número de elementos del grupo de automorfismos de L sobre Q es precisamente 8. Recordemos que cualquier elemento de este grupo de automorfismos, vamos a llamarlo phi, que va del cuerpo L al cuerpo L, son aquellos automorfismos que cumplen que phi en Q es igual a Q para cualquier racional. Bueno, pues precisamente si la extensión es de Galois, recordemos que el grado de la extensión coincide con el número de automorfismos del grupo de automorfismos de Galois, siempre y cuando la extensión sea de Galois. Por tanto, es muy importante comprobar siempre que la extensión que tenemos es de Galois y analizar su grado para saber así cuántos elementos vamos a tener en este grupo. Pues bien, sabiendo que tiene 8 elementos, vamos a ver qué forma tiene. Bueno, pues resulta que un automorfismo, vamos a llamarlo phi, que pertenezca a este grupo, está determinado, y esto siempre será así, que ya lo hemos visto en ejercicios anteriores, por las imágenes de los generadores del cuerpo L. Y recordemos que los generadores eran raíz de 2 y phi. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Pues bien, si hacemos phi, que recordemos que va de L a L, tenemos que definir la imagen de estos elementos. ¿Por qué? Porque el resto de elementos sabemos que están formados por una combinación de los elementos de la base y sus, digamos, coeficientes son racionales y los racionales se quedan fijos. Por tanto, basta con definir dónde van a parar estos elementos. Recordemos que las posibles imágenes de raíz de 2 y phi son precisamente el resto de raíces de sus polinomios mínimos. Es decir, phi de raíz de 2 debe ser una raíz de su polinomio mínimo, que es el polinomio mínimo de este elemento, y lo mismo pasa por aquí. Phi de el bichito debe ser una raíz de su polinomio mínimo. Por tanto, vamos a ver qué posibles combinaciones tenemos. Dado que tenemos dos raíces a las que podemos enviar a distintas partes, vamos a ponerle dos subíndices a nuestro phi, de manera que el primero de ellos se va a corresponder con la raíz a la que mandemos raíz de 2 y el siguiente donde mandemos a phi. De manera que, por ejemplo, phi de 1, 1 se va a corresponder con aquel automorfismo que nos mande raíz de 2 a raíz de 2 y el que nos mande phi a ella misma. De esta forma, phi 1, 2, ¿quién va a ser? Aquel que nos mande raíz de 2 en raíz de 2, porque el primer subíndice es 1, y que nos mande phi a phi cuadrado. Phi de 1, 3 será aquel que nos mande raíz de 2 en raíz de 2 y phi a phi al cubo. Vamos a hacer esto un poquito más pequeñito para que nos quepan los 4 por aquí. Vale, y por último, phi 1, 4 será el que nos manda raíz de 2 en raíz de 2 y phi a la cuarta. Y vamos a ponerlo por aquí al lado. Bueno, tenemos 4 elementos que están en el grupo de automorfismos. Recordemos, muy importante, que los elementos del grupo de automorfismos de Galois son automorfismos. Por eso son aplicaciones que hacen cosas con los elementos del cuerpo. Bueno, y ahora tenemos los otros 4, que la diferencia va a ser que nos va a cambiar este subíndice y lo que hace es llevarnos raíz de 2 a menos raíz de 2. Lo ponemos por aquí. Pues bien, ya tenemos definidos los 8 elementos que buscábamos. Ahora va a ser clave
entender y definir cuál es el orden de cada uno de ellos, para así entender la estructura que tiene el grupo. Pues bien, vamos por partes. El orden de este primer elemento es 1. ¿Por qué? Porque hay que ver cuántos pasos tarda la aplicación en llevar un elemento a sí mismo. Como directamente manda cada elemento a sí mismo, pues su orden es 1. Vamos con phi1, 2. Si nos fijamos por aquí, en el primer paso nos manda raíz de 2 en raíz de 2. Por tanto, ese ya lo ha mandado en sí mismo. Sin embargo, veamos qué ocurre con la raíz quinta primitiva de la unidad. Nos lo manda phi al cuadrado, que no es el mismo. Por tanto, tenemos que volver a aplicar phi para ver en cuántos pasos volvemos a obtener phi. Vale, por tanto, si volvemos a aplicar phi, digamos que hay que aplicar phi de 1, 2 a phi al cuadrado. Como es un automorfismo, el cuadrado puede salir fuera, de manera que tendremos la imagen del bichito vía phi al cuadrado. Sabemos que su imagen es phi al cuadrado, pues tenemos phi al cuadrado, es decir, phi a la cuarta. Esto sigue sin ser phi, pues nada, en 2 pasos tampoco nos ha valido. Vamos a aplicarlo una tercera vez, de manera que si hay que aplicarlo una tercera vez, si lo ponemos en notación de composición, sería como hacer esto 3 veces, ¿no? Lo ponemos por aquí de phi. Aplicarlo una vez hemos visto que nos da phi al cuadrado, aplicarlo 2 veces hemos visto que nos da phi a la cuarta. De manera que tenemos que hacer phi de 1, 2 del bichito a la cuarta. Podemos sacar el a la cuarta fuera, de manera que nos queda esta imagen que es phi al cuadrado a la cuarta, que es phi a la 8. Como es una raíz quinta primitiva de la unidad, hay que tratar el 8 módulo 5, nos queda phi al cubo. Nada, lo hemos vuelto a aplicar y sigue sin salirnos. Por tanto, tendremos que volver a aplicar phi 1, 2 a la imagen que nos haya salido, a phi al cubo. Sabemos que el cubo lo podemos sacar, de manera que obtenemos phi 1, 2 del bichito al cubo. Esto ya hemos visto que es phi al cuadrado al cubo es phi a la sexta, que módulo 5 es phi. Por tanto, aplicándolo 4 veces, hemos vuelto a obtener phi. Eso significa que el orden de este elemento es precisamente 4. Recordemos además que el orden de cada uno de los elementos debe dividir al orden del grupo. Esa es una observación muy importante. Bueno, pues vamos a continuar. Veamos ahora el orden de este elemento. Raíz de 2 ya lo manda en sí mismo, veamos el siguiente. Vamos a escribirlo con una notación algo distinta, pero quizás que se ve más sencillo, para hacerlo en menos pasos. Raíz de 2 ya lo manda en raíz de 2, por lo que en un paso no hay problema. Vamos con phi. En un primer paso nos lo manda a phi al cubo, que no es el mismo. Pues volvemos a aplicar phi, para así contabilizar mejor el número de veces que lo aplicamos. Para ello, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que ver dónde nos manda esto a phi al cubo. Por tanto, será hacer la imagen, que es phi al cubo, al cubo. Bueno, pues nos da phi a la 9, que phi a la 9 módulo 5 es phi a la cuarta. Nada, pues volvemos a aplicarlo. Phi 1 al cubo. Hay que aplicarle phi a este elemento. Por tanto, este elemento lo tenemos que elevar al cubo. 3 por 4 es 12, que módulo 5 es phi al cuadrado. Tampoco. Y por último, si lo volvemos a hacer, nos quedará phi elevado a 2 elevado a 3, phi a la sexta, que es phi. Por tanto, el grado de este también va a ser 4. Si continuamos haciéndolo con cada uno de los elementos, vamos a escribir aquí qué resultado obtenemos. Este nos va a dar 2, que se deja comprobarlo a cada uno de nosotros. Este, si nos fijamos, phi ya lo ha mandado en sí mismo. Sin embargo, raíz de 2 lo manda en menos raíz de 2. Pero si le volvemos a aplicar phi 2, 1, volveremos a obtener raíz de 2. Luego su orden va a ser 2. Este también nos saldrá 2. Y si lo comprobamos, este nos saldrá 4 y 4. No. Este de aquí nos saldrá 2, porque tan solo tiene que permutar este. Este nos saldrá 4 y este nos saldrá 4. Uy. Y veamos por qué lo sabemos con tanta certeza. Lo sabemos con certeza dado que para mandar raíz de 2 en sí mismo hay que aplicarlo 2 veces
Y por otro lado, para mandar phi en sí misma, si nos fijamos en lo mismo que aquí, y hemos visto que tarda 4 pasos. Por tanto, en total, para que coincidan los dos, tiene que pasar 4 pasos. Y lo mismo pasa por aquí. Tarda 4 pasos en llevar phi a sí mismo. Por tanto, ya tenemos el orden de todos los elementos. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues por cada elemento de orden 2, recordemos que vamos a tener un C2. Vamos a ver por qué. Vamos a coger aquí el esquemita que tenemos y vamos a ir analizando qué conocemos por aquí, para ver con cuál se nos va a asemejar esto. Lo bajamos por aquí. Pues bien, por cada elemento de orden 2 que tengamos, vamos a tener un C2. ¿Por qué sabemos esto? Pues bien, por ejemplo, el subgrupo generado por phi2, 1, recordemos que siempre debe tener al neutro, todo elemento debe tener al neutro, y asimismo el neutro, que, perdonad, aquí lo estamos denotando como phi1, 1. Y asimismo, y ya tiene 2 elementos, y dado que su orden es 2, pues no podemos tener más elementos aquí. De esta manera también tendremos el subgrupo de orden 2 generado por phi1, 4 y el generado por phi2, 4, que son los 3 elementos que hemos obtenido con orden 2. ¿Eso qué nos quiere decir? Recordemos que el teorema fundamental de Galois nos decía que hay una correspondencia entre los cuerpos intermedios de la extensión de cuerpos, siempre y cuando la extensión sea de Galois, y los subgrupos del grupo de Galois de esta extensión. Por tanto, es relevante entender cómo son los subgrupos que tenemos dentro de nuestro grupo y, adicionalmente, analizar el retículo del grupo total, que es justo lo que nos piden en este ejercicio. Pues bien, el grupo total ya hemos visto que tiene 8 elementos, ¿vale? El grupo de automorfismos lo vamos a llamar G. De nuestro cuerpo L sobre Q tiene 8 elementos, pero aún no sabemos qué tiene. Ahora, lo que sí que sabemos es que va a tener un subgrupo isomorfo a C2, vamos a ponerlo como Z2Z, y a su vez va a tener otro más, y va a tener otro más. Por tanto, tendrá 3 zetas, 2 zetas. Y ahora analizamos la tabla para ver con cuál se va a corresponder. Bueno, pero adicionalmente, fijémonos que tenemos 4 elementos de orden 4. Esta observación es muy relevante. ¿Por qué? Porque por cada 2 elementos de orden 4 vamos a tener un elemento o un subgrupo de 4 elementos. Veamos por qué. Vamos a coger phi1, 2. El subgrupo generado por phi1, 2 debe tener 4 elementos dado que su orden es 4. Va a tener a la identidad, se va a tener a él mismo y las potencias de este elemento. Y bien, ¿qué es lo que ocurre? Sabemos que por tanto va a ser isomorfo a Z4Z. ¿Por qué? Porque con este elemento generamos todos, por tanto es un cíclico de orden 4. ¿Qué ocurría en Z4Z? Recordemos que sus elementos eran la clase del 0, del 1, del 2 y del 3. Esto se trataba de un grupo, ¿no?, con la operación suma. Por tanto, si calculamos el orden de estos elementos, el orden del 0 es 1, el orden del 1 es 4, porque para conseguir el 0 hay que sumarlo 4 veces. Si lo probamos, el orden del 2 será 2 y el orden del 3 será 4. ¿Esto qué significa? Dado que nuestro subgrupo es isomorfo a Z4Z, sabemos que el orden de sus elementos debe corresponderse con los órdenes de aquí. Por tanto, sí o sí, en cada subgrupo de 4 elementos, hay 2 con orden 4. ¿Eso qué quiere decir? Pues que 2 de ellos no sabemos cuáles, pero conformarán un subgrupo de Z4Z, un subgrupo de 4 elementos, y los otros 2 generarán otro de 4 elementos. Por tanto, ya sabemos que hay 3 zetas, 2 zetas, y adicionalmente, vamos a bajar esto por aquí, sabremos, aún no sabemos cuáles, pero
que hay, vamos a moverlo, ahí, sabremos que habrá 2 zetas, 4 zetas. Y de momento esto es todo lo que sabemos. Seguiremos analizándolo, pero vamos a ver si con esta información somos capaces de ver a qué grupo es isomorfo nuestro automorfismo, sabiendo que tiene 2 subgrupos de orden 4 y 3 de orden 2. Si nos venimos por aquí al examen, vamos a abrirlo, ¿qué ocurre? En el examen se da la tabla, en la cual podemos analizar todos y cada uno de los posibles grupos y subgrupos de orden 8. Pues bien, si nos fijamos por aquí, estamos trabajando con el grupo de automorfismos que tiene 8 elementos. Luego, si es isomorfo alguno, será alguno de los que tenemos por aquí. Pues bien, vamos a ir analizando por partes. ¿Podrá ser isomorfo a Z8Z? Bueno, pues va a resultar que no, porque este tiene un único subgrupo para cada divisor. Y ya hemos visto que no es nuestro caso. Pero vamos a fijarnos ahora precisamente en este de aquí. Si nos fijamos, tiene 2 subgrupos que son isomorfos a Z4Z y 3 isomorfos a Z2Z. Por tanto, con este racional podemos concluir, dado que es el único que verifica esa condición, que nuestro grupo va a ser isomorfo a Z4Z por Z2Z. Entonces nos venimos por aquí y con este análisis podemos concluir que es isomorfo a Z4Z por Z2Z, dado que hemos analizado qué subgrupos tiene y son las únicas posibilidades.